Bueno, en las heridas punzantes que teníamos las penetrantes y las perforantes, lo más común que se va a ver en la clínica son por heridas por armas de fuego, o por ejemplo por elementos punzantes como cuchillos, que pueden provocar una perforación, o o que tenga una penetración que no tenga un orificio de salida. Y después la contusión es cuando se produce. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, Gonzalo. Perfecto. Ahí voy admitiendo a los chicos que van entrando porque no sé si entra, quedó alguno colgado afuera. Bueno. Y la contusión es producida, por ejemplo, cuando no hay ruptura de la piel. Ahí vamos a tener, sí, ruptura de los vasos sanguíneos, y generalmente cuando se produce la lesión en forma recta, en forma perpendicular sobre la piel. Es más, es una lesión más puntual. Ahí, por ejemplo, en la imagen, en la imagen, el cursor del mouse, ¿lo ven? ¿La flechita? Sí, profe. Sí se ve, sí. En esa imagen, eso es una lesión por una abrasión que es superficial. Eso es producido por ejemplo, por retirar la cinta. El manejo de ese tipo de heridas es manejo con cremas tópicas, nada más. Y al lado tienen otra lesión que es por una avulsión, y eso es producido, por ejemplo, por un trauma de automóvil. Esa lesión la van a ver muy frecuente. Esto es un radio, un miembro anterior, esa es la articulación del carpo, donde tenemos pérdida de tejido, bastante pérdida de tejido blando, y no sé si alcanzan a apreciar acá, en esa zona, se ve pérdida de hueso. Esas lesiones son muy frecuentes, tanto en los miembros anteriores como en el posterior. Ahí estoy agregando una chica, por eso me demoré. Bueno, en el manejo básico de las heridas, otra vez van a ver de vuelta a Halter. Esto es siempre para todos los tejidos. Los principios, bueno, que eso ya los vimos en técnica quirúrgica. Y hay que asociar también al manejo de las heridas los principios de Esmart, que son todos principios para tratar de no provocar complicaciones en las heridas. Hay un audio abierto. El mío. Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, nada, yo solamente te estoy escuchando, dejé abierto por si hacemos alguna acotación, pero ahí te lo voy a habilitar en el caso que haga falta. Bueno, dale. Bueno, los principios son los que vimos en técnica quirúrgica, así que no vamos a andar mucho en eso. Para clasificar las heridas, también, Dani, vos le dijiste esto, supongo, la clasificación, las 4 clasificaciones más importantes de heridas quirúrgicas son de las heridas son heridas limpias, limpia contaminada y sucia infectada. Y agregué las
heridas cerradas, por ejemplo, en el caso de las contusiones. Esa por ahí, el manejo suele ser, se suele evaluar a medida como va, y si hace falta se puede llegar a hacer algún drenaje, por ejemplo, si tenemos un síndrome compartimental, o una fasciotomía si tenemos un síndrome compartimental. Los estadios de la cicatrización son las 3 fases que conocemos de técnica. Lo más importante acá en el manejo de las heridas es tratar de tratar de manejar la fase inflamatoria, que es la que uno puede llegar a mejorar para tratar de que la cicatrización sea viable y no tengamos complicaciones. Pues las fases siguientes no podemos hacer mucho manejo nosotros en cuanto a mejorarlas. Es muy importante, por ejemplo, en la fase inflamatoria, que es lo que se da los primeros días, hacer un buen manejo de los tejidos, lavándolos, no aportando nosotros contaminación extra, que eso ya lo vamos a ir viendo en el teórico. Eso que está escrito ahí en amarillo es una extracción de un libro, donde lo que dice ahí es que si uno maneja mal la herida, podemos empeorar, incluso podemos llegar a lograr matar al paciente. En la primera fase, la fase inflamatoria, siempre vamos a ver los signos de la inflamación, que vamos a tener dolor, va a estar con edema, y después de la fase inflamatoria viene la fase proliferativa, y en la fase proliferativa es el tejido granulación. Ahí en la imagen se alcanza a ver, no sé si alcanzan a ver como pequeños grumitos chiquititos, blancos, que resaltan un poco, y bueno, esos son yemas capilares. Eso nos da idea, o nos da la idea que el tejido es totalmente viable. Es a lo que uno quiere llegar. Y después la última fase de la cicatrización es la contracción de la herida y la maduración de la herida, donde ya el colágeno empieza a tener fuerza para contener la herida. Bueno, entonces el manejo básico que habíamos hablado, tenemos que, nosotros como veterinarios tenemos que evitar la contaminación extra. Eso se refiere, por ejemplo, nos llega la herida esa del perrito, voy a volver a la foto, en esta herida del arrastre del carpo. La forma correcta de proceder acá es, obviamente, si está estable el paciente, se debe realizar la sedación. Se debe cubrir la herida con alguna gasas húmedas en solución fisiológica o cremas. Después la piel se debe rasurar con la máquina para rasurar. Y los bordes de la herida deben cortarse los pelos con tijera. La idea de esto es tratar de evitar que nosotros con la máquina o con la tijera metamos los pelos adentro de la herida, por más que sea una herida contaminada. No tenemos que caer en el error de que porque está contaminada voy a trabajar así nomás. Es importante también usar guantes, guantes, y a veces se suelen usar en algunas heridas, hay que usar paños de campos.
Por ejemplo, en las fracturas expuestas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, siempre cada vez que se retira un vendaje o se va a hacer un lavaje de herida en una fractura expuesta, debemos usar campos quirúrgicos, guantes quirúrgicos, cofia, barbijo, y mantener siempre las heridas el manejo de la asepsia. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es las soluciones de lavado que vamos a usar. Hay que evitar el uso del Pervinox y el agua oxigenada, porque el Pervinox es muy irritante para las heridas y al entrar en contacto con la materia orgánica, su efecto disminuye. El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ese tampoco es lo ideal porque produce mucha lesión vascular y necrosis de los tejidos. Estaría indicado por ahí cuando hay mucho, o en un primer momento cuando tenemos una lesión muy necrótica y sospechamos de algún anaerobio, que haya complicación con anaerobio, en ese caso sí estaría indicada, pero en un primer momento del manejo de la herida. La solución ideal para hacer el lavaje de la herida es o solución fisiológica tibia, siempre los líquidos hay que usarlos de forma tibia, y lo otro es la solución de clorhexidina al 0,05%. No se deben usar sobre la herida soluciones jabonosas, porque el jabón provoca irritación en los tejidos. En la piel sana, sí debemos usar soluciones jabonosas. El otro punto que tenemos para el manejo de la herida es el desbridamiento, que tenemos dos métodos. Un método quirúrgico, que es uno de los que más se usan en medicina veterinaria por la disponibilidad económica por ahí y la facilidad de hacerlo. El otro es por medio de un manejo mecánico, eso por medio de vendajes o por hidromasajes, una forma de irrigar, de limpiar las heridas, por ejemplo, con una jeringa de 60 mililitros y una aguja de 95,8. Eso genera una presión adecuada para levantar bacterias, detritus, arcillas. Y el otro desbridamiento que tenemos es el selectivo, que es mucho menos traumático, por así decirlo, que es el enzimático o el autoquímico, que ahí se usan sustancias, por ejemplo, la quinotiroxina o la valexina sobre la herida para ir generando el tejido necrótico. El tema que usamos en veterinaria del consultorio, por ejemplo, por lo menos en mi caso, es uno del quirúrgico y la mecánica por medio de apósito. Para realizar ese desbridamiento tenemos que hacer una planificación. La idea de hacerlo de forma estratégica, en la que va niveles de máxima superficial más profundo, y cada vez, o si nosotros tenemos duda de que un tejido es desviable o no, es preferible dejarlo y evaluarlo a las 24 horas. No hay que sacar por ahí de más en un primer momento. Por ahí
puede ir esperando que valorando la evolución del tejido implica o no retirarlo. Muchas veces en las primeras horas del trauma, si estamos al paciente con trauma reciente, por ahí podemos ser muy traumáticos y aportar más lesión ocular y un montón de lesiones más a nivel de la herida. Ahí está estratificado cómo es la forma de ir haciéndolo, que es, por ejemplo, se empieza primero con piel, después el tejido adiposo, el músculo, y por último se van viendo los huesos y las articulaciones. El otro punto para el manejo de las heridas es muy importante evitar los espacios muertos, que eso lo podemos manejar por medio del uso de drenajes. La función o las indicaciones que tienen los drenajes son para evacuar, por ejemplo, con estas de líquido, por ejemplo, en un absceso se puede llegar a hacer un drenaje abierto, evitar también para evitar la formación anticipada de colectas, cuando por ejemplo nosotros cerramos una herida que sospechamos o haya habido mucho espacio muerto, por ejemplo en una herida, por ejemplo, herida por mordida, por ahí se puede llegar a optar por un cierre, y ahí podemos sospechar que se va a juntar mucha colecta, y ahí podemos utilizar el uso de algún drenaje. En los drenajes tenemos diferentes tipos de drenaje, tenemos los pasivos y los activos. Los de mayor uso en veterinaria son los pasivos, y el más común es el de Penrose. A ver, me voy a quedar sin señal, no sé si... No, pero él dice que no tiene límite de tiempo. ¿Cómo? Dice que no tiene límite de tiempo, así que va a seguir la clase. Ah, bueno, joder. ¿Van bien, chicos, hasta ahora? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Profe, eso del no selectivo quirúrgico es la toilette quirúrgica. Acá en el desbridamiento. La toilette quirúrgica se refiere a la limpieza del campo quirúrgico. Después vos tenés dentro del desbridamiento ¿esto me estás preguntando? Sí, sí, sí. El desbridamiento se refiere al manejo que vos le vas a dar al tejido que no es viable para limpiar la herida. Por ejemplo, viste en el caso del perrito, el de la lesión del... A ver, para que me voy hasta a la foto. Mira, acá el desbridamiento sería retirar todos esos bordes que están negros, que están muertos. Eso sería parte del desbridamiento, y que lo podés hacer en forma mecánica, en forma selectiva o no selectiva. El no selectivo sería el quirúrgico, porque vos por ahí podés retirar tejido que no, al ser quirúrgico no ves si está viable o no. Y el selectivo, por ejemplo, es el uso de sustancias que van degenerando solo lo que está muerto. ¿Me explico? Muchas gracias. Por ejemplo, acá en esta herida, que está bonita, no tenés ningún tejido para desbridar. Solo que se desbrida lo que vos, lo que está, el tejido que está muerto o
o por ejemplo si hay pasto, piedras, todas esas cosas hay que retirarlas. Profe, ¿y de qué depende la utilización de uno o del otro? Y por ejemplo, ¿de qué depende? De tener la posibilidad de, de tenerlo más que nada. Y por ejemplo, cuando vos tenés em, el quirúrgico, por ejemplo, hay que tratar de evitarlo en lugares donde los planos están muy cerca de eliminar algún órgano importante. Por ejemplo, si vos tenés nervios o tejido que es muy delicado, no podés abordar con el quirúrgico, ahí tenés que tratar de abordarlo con el enzima, con los selectivos, porque con los no selectivos puedes provocar más lesiones. Ese sería más o menos el principio. ¿Se entendió? Bien, gracias. Sí, sí. En- Después, bueno, los tipos de drenaje que teníamos son los pasivos y los activos. El más común que vamos a usar en veterinaria son los pasivos, dentro de ese es el Penrose. Es muy importante vendar siempre los drenajes, porque los perros por ahí, o los gatos, se lo suelen morder y podemos tener complicaciones. Que quede un pedazo de drenaje adentro. Hay veces que los drenajes se pueden obstruir y no cumplen la función. Una forma de saber cuándo retirar un drenaje es ver la cantidad de líquido que va produciendo. A medida que pasa el tiempo, debería ir bajando esa producción de líquido o de exudado. Y cuando ya deja de producir o es mínimo, ahí se retira. Está descrito también una de las complicaciones que puede producir el drenaje es hipertermia. Eso hay que ir manejándolo con mucho criterio, porque por ahí puede ser el drenaje mismo que te esté provocando la hipertermia o una contaminación de la propia herida. Entonces eso hay que tener por ahí un criterio más clínico en saber qué es lo que te está provocando el aumento de la temperatura. Un error común en los drenajes es ponerlos mal. Generalmente en el caso de los drenajes pasivos, es ponerlo mal, porque uno a veces cuando está realizando la cirugía por una posición anatómica quirúrgica, cuando acomodas al paciente, a veces los drenajes te quedan mal. Los drenajes pasivos siempre tienen que estar en la parte más declive. Acá, bueno, acá es una herida de columna, y ahí están los drenajes. Los drenajes siempre hay que vendarlo, lo que les dije recién, para evitar que los perros se lo toquen, y también nos sirve para proteger, para ver el exudado de la herida, ver qué tipo de exudado está produciendo. Profe, una ¿Sí? preguntita. Al vendarlo, ¿no podemos comprimirlo y obliterarlo? No, tenés que ser muy guasa para obliterarlo. Por eso pregunto. No, no. Y los No, vendajes también ayudan. Una de las indicaciones de los drenajes es disminuir el espacio muerto. Vos con el vendaje también ayudás a disminuir el espacio muerto. Así que estarían como de la mano los dos. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Los productos tópicos que se pueden usar sobre la herida, bueno, hay diferentes en el mercado. Hay algunos que yo no los he usado nunca, ni siquiera los he visto por los costos. Lo que más usamos en el consultorio es la miel o el azúcar. Primero, obviamente, se realizan los lavados con las soluciones que les comenté. Y en un primer momento de la herida se usa la miel o el azúcar, que tiene efectos bactericidas o bacteriostáticos, y también nos ayudan a manejar mucho el desbridamiento, ayudan a desbridar. Profe, aloe vera también, ¿no es antiinflamatorio? Sí, se usa, pero esa la tenés que usar más después de cuando tenés ya tejido, casi el tejido de granulación. Ah, bien, En la primera fase inflamatoria, sí. cuando tenés que desbridar mucho tejido, lo que más usamos son miel o azúcar. Que Bien. eso, el azúcar ayuda a desbridar. Una vez que controlaste la infección y la inflamación y tenés el tejido de granulación, Ujú. que eran el de las yemas capilares, ¿se acuerdan? Sí, que se ve el granulado. Bueno, ahí tenemos que cambiar el producto. Tenemos que usar algo que no sea muy irritante sobre los vasos que están y las células esas que están tratando de regenerar la piel. ¿Mm? Ahí, Bien. por ejemplo, podemos usar geles que eviten que los vendajes se peguen sobre el tejido de granulación. Gracias, profe. Y tampoco se pueden usar soluciones que provocan hay sustancias, por ejemplo el azúcar o la miel, también te provocan un aumento de la humedad en la zona, y eso hace que se maceren los tejidos eh, y podés provocar lesiones o retardar la cicatrización en ese punto. Por eso se usan siempre antes o hasta que empieza a aparecer el tejido de granulación. Después de cuando empieza a aparecer el tejido de granulación, cuando empieza a aparecer el tejido de granulación, ahí tenemos que usar vendajes que sean no adherentes sobre la herida. ¿Mm? Bueno, todo esto que hemos hablado es para generar para promover el lecho vascular, que es la intención que tiene uno en el manejo de la herida para que cicatrice la lesión. ¿Qué tipo de cierre podemos tener como opción para la herida? Esto también lo vieron en técnica quirúrgica, que es el cierre primario. Eso lo realizamos generalmente en heridas quirúrgicas y limpias. Después tenemos el cierre primario demorado, que eso generalmente esperamos a que desinflame un poco la piel y se realiza entre los 3 y los 5 días. El cierre secundario lo hacemos entre el día 5 y el día 10, ya cuando hay tejido de granulación. Dentro del tejido del secundario tenemos un cierre que podemos optar por hacer un cierre terciario, o podemos optar por retirar el tejido de granulación y suturar. ¿Mm? El terciario sería suturar los bordes de la piel, incluyendo el tejido de granulación. La otra opción de cierre que tenemos es por segunda intención, dejarlo que cierre. Generalmente acá tenemos que ir evaluando que la contracción de la herida no nos provoque complicaciones. Y después la cicatrización por
repitalización es, por ejemplo, en el caso de la abrasión superficial, ese que les mostré al principio, donde se retira la cinta, eso se deja que cicatrice por repitalización. Otro ejemplo de la cicatrización esa es, por ejemplo, en quemaduras superficiales. Acá hay un cuadrito de las opciones, cómo las podemos manejar. Esto ustedes lo pueden bajar después del PowerPoint de acá. No, profe, lo tendría que subir usted o a la plataforma o por el grupo de WhatsApp, si lo puede pasar. Bueno, después se los paso entonces. Esto también es muy importante, que si tenemos duda en la viabilidad o por inexperiencia en cerrarle una herida, es preferible dejarla y ir evaluándola en el tiempo, ver cómo va. Por ejemplo, es muy frecuente ver en el arrastre tarsal o en el del carpo, en el arrastre del carpo, que intentan muchas veces suturar los bordes de la piel, y esas heridas generalmente se cierran con mucha tensión y tenemos complicaciones por un mal manejo de la herida. Por eso es importante ir evaluando. Si tenemos dudas, esperar y ir evaluando cómo van los tejidos. Bueno, ayer vieron el de vendaje que les pasó Miguel. No, llegué tarde. Bueno, No alcancé a ver el vivo. igual se puede bajar. Ah, ok. Después véanlo, yo no lo pude ver, pero véanlo, por ahí está bueno. ¿Cómo protegemos las heridas? Los vendajes, tenemos diferentes formas de proteger las heridas. Es con lo más común que vamos a encontrar son los vendajes y los apósitos. El apósito es el que se coloca sobre la herida, es el que está en contacto directo con la herida. Y el vendaje es para sostener e inmovilizar los tejidos o el miembro que esté lesionado. La otra función del vendaje, que ya lo habíamos hablado recién, es disminuir los espacios muertos. Otra función que tiene el vendaje es contener la medicación por medio del apósito. ¿Cómo está compuesto un vendaje? Tenemos 3 capas en el vendaje, que tenemos la primera capa, que es la que entra en contacto con la herida, que son los apósitos. La segunda capa es la que le da absorción y volumen al vendaje, y la tercera capa es la que le da el sostén. Dentro de la primera capa tenemos los apósitos adherentes. Esos apósitos, por ejemplo, ahí están el seco-seco o húmedo-seco. Esos se utilizan como parte del desbridamiento. El seco-seco, por ejemplo, se usan gasas de malla amplia, se ponen sobre la herida, y arriba de eso se usa una capa de algodón. Generalmente el seco-seco lo usamos, la indicación que tiene es cuando sospechamos que la herida va a producir mucho exudado. Y el húmedo-seco es una gasa también de las mismas características, y se le suele agregar solución fisiológica. Eso es para diluir la secreción. Por ejemplo, cuando sospechamos que que el material que puede exudar es viscoso o es de tejido, por ejemplo, piel muerta, se usa ese para que por la humedad se macere y sea más fácil retirarlo. La idea del adherente es eso, que se adhiera a todo el material, y al retirar
al retirar el apósito nos traigamos todo el tejido necrótico. El apósito en los no adherentes, generalmente eso, la indicación que tienen, el momento de indicación que tienen, es cuando empieza a aparecer el tejido de granulación, para que no se adhiera ahí los vasos sanguíneos ni todas las células epiteliales. Generalmente, vuelvo al adherente, ahí en el adherente generalmente usamos, en ese momento es cuando usamos el azúcar o la miel. En los no adherentes, ahí se suelen, son gasas que vienen con petrolato, que evitan la adherencia de los capilares a la gasa. El otro tipo de apósitos que tenemos son los absorbentes, y dentro de los absorbentes tenemos los retenedores de humedad y los oclusivos. Esos también los usamos en la fase en la segunda fase de reparación de las heridas, cuando empieza a aparecer el tejido de granulación. La segunda capa, que era la que le da volumen y absorción, eso generalmente lo hacemos con algodón, y también se puede llegar a usar cuando hay mucha producción de líquido, se pueden colocar pañales. Y la tercera capa de sostén es la venda cámbric o alguna tela autoadherente. Es muy importante, por ejemplo, tener cuidado en la utilización de los vendajes, porque muchas veces pueden ocurrir complicaciones por el uso del vendaje. Por ejemplo, el vendaje de Robert John, que es uno de los que más van a utilizar, y espero que utilicen de forma correcta, no como estos errores que tenemos acá. Un mal uso del vendaje con el mal uso del vendaje podemos llegar a hacer perder un miembro a un paciente, o provocarle lesiones graves que te pueden terminar en amputaciones. Por ejemplo, ahí eso no sé qué han querido hacer acá. Generalmente el Robert John, que es el que más se utiliza, tiene indicaciones en lesiones de la rodilla para abajo o del codo para abajo. Las capas, acá si ven en la foto esta donde está la flechita del mouse, no están en el orden que se deben realizar. Esa venda cámbric puede provocar lesiones de constricción sobre los vasos y provocar alteraciones vasculares en el miembro. Esos son otros inventos. Están en todos los libros, están escritos cómo se tienen que hacer los vendajes, así que no hay que inventar nada. Y esa, mira, acá se puede ver una complicación por un vendaje. El cambio del vendaje, en esta foto no tenemos que llegar a cambiarlo de esta manera, los vendajes, porque acá a este vendaje le falta más la segunda capa, que es la de absorción, o un cambio más frecuente. El cambio del vendaje lo vamos a ir evaluando de acuerdo a la producción de secreción que tenga la herida. Generalmente al principio del manejo de las heridas, apenas las empezamos a tratar, el cambio puede ser bastante frecuente, por ejemplo cada 4 horas, y a medida que va pasando el tiempo, que empieza a disminuir la exudación, lo podemos ir prolongando al cambio. Muchas veces, a ver si se ve la foto. Bueno, les dije que muchas veces los vendajes cuando se colocan hay que tener ciertas precauciones, como por ejemplo dejar los dedos
afuera para que nosotros podamos controlar la temperatura, si hay inflamación o congestión en los dedos que nos está indicando que tengamos algún compromiso vascular por el uso del vendaje. Profe, las Sí. gasas de nitrofurazona, ¿en dónde entraría en la clasificación? ¿En no adherentes? Claro, esa la puedes usar en la parte de no adherente. Es una de las que usamos. Bien, Cuando, gracias. por ejemplo, tenés, en realidad no es lo ideal porque cuando ya tenés el tejido de granulación no deberíamos usar antibióticos sobre la herida. Bueno, es un tejido que es rico en, en neutrófilos, un montón de células que son difíciles de que se contaminen. Por ahí sería mejor utilizar algunas sustancias que no tengan antibióticos, pues no tiene sentido. Pero en el medio sí se usa eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Las complicaciones de las heridas, bueno, también eso lo vieron parte en técnica quirúrgica. Tenemos la formación de hematomas, que eso es por ejemplo, en un problema de coagulación o en una mala técnica quirúrgica, una mala hemostasia, podemos tener hematomas. Los seromas, eso puede ser por una mala técnica quirúrgica, por dejar espacios muertos sin resolver. También se pueden formar seromas por un trauma. La infección, por ejemplo, por malas técnicas asépticas. Acá todo esto todo lo que vamos a ver en el manejo de las heridas están muy relacionados a los principios de Halsted y de Esmart. Por ejemplo, la dehiscencia de las heridas, eso también es por una mala técnica quirúrgica o cerrar con tensión o cerrar tejidos no viables. Y después tenemos la fibrosis en la contractura de la herida, que la contractura de la herida es algo fisiológico, pero tenemos que lograr de que no pase a ser una complicación. Por ejemplo, es muy común en cicatrizaciones de la piel en la zona de los flexoras, que se provocan alteraciones. Hay una contractura de la herida que provoca que se contraiga la cara flexora de la articulación y no se pueda extender. Esas contracturas también, como complicaciones, las podemos ver cerca de lesiones en el ano o cerca de las lesiones en las aberturas, por ejemplo, en los párpados. Podemos tener complicaciones por un cierre por una contractura de la herida.